Vamos a arrancar con el segundo cuatrimestre de Fundamentos de Radiología y Enfermería Radiológica. Vamos a ver la unidad 6, 7 y 8 en este segundo cuatrimestre. Es muy interesante, los invito a que vean el cronograma con todos los temas que iremos viendo, que ya nos vamos a meter de lleno a la especialidad. Y sobre todo espero que les sirva esto también para ir al aula de simulación, donde van a poder ver las partes, van a poder practicar las posiciones básicas que vamos a ir viendo de aquí en adelante. Antes tenemos que saber una serie de términos, posiciones que tienen su nombre propio y una manera de realizar lo que vamos a ver a continuación, que bueno, eso lo tienen que ya tener sabido antes de ir al equipo simulador. Así que les comparto una primera parte de lo que es terminología y posición radiológica, y acá vamos a estudiar cómo colocar al paciente para poder ver radiológicamente partes del cuerpo, dice acá en la diapositiva. Entonces vamos a ver cómo es la correcta colocación tanto del paciente, el tubo, el receptor de la imagen, para obtener una adecuada radiografía de calidad y sobre todo proteger también al paciente. Ya con todo el conocimiento que tenemos previo de lo que es la protección radiológica, ahora le vamos a sumar estos nuevos temas. Vamos a ver lo que son términos generales. Bueno, radiografía ya todos sabemos, imagen de una o más partes anatómicas de un paciente, que lo hacemos a través de los rayos X y lo visualizamos sobre un receptor de imagen, que este puede ser, por lo que hemos visto hasta el momento, una placa analógica que revelábamos, o también tenemos toda la parte digitalizada, que es lo más actual. El receptor de imagen, que lo vamos a abreviar RI, es un dispositivo de captura de imagen radiográfica que se produce a partir del paciente, ¿no? Estos pueden ser cassettes de placas o todo el sistema que habíamos visto digital. Ahora vamos a ver el rayo central o RC, lo vamos a abreviar RC. El rayo central es la porción más central y menos divergente del haz de rayos emitidos por el tubo. Nosotros cuando vayan ustedes al simulador, lo van a poder apreciar. En el colimador hay una luz, cuando la encendemos nos va a marcar una intersección, una cruz. Ahí obviamente los ingenieros previamente determinan dónde está la porción central de todas las de rayos X. Entonces esa intersección que nos señala el colimador es nuestro RC, nuestro rayo central. Acá en la imagen lo podemos ver, les voy a mostrar acá con la flecha. Lo podemos ver acá, por supuesto esto está dibujado, obviamente el rayo X no se ve. Esto está dibujado, la porción del rayo central. Ustedes pueden notar que está pegando justo en una articulación del dedo anular del paciente, ¿sí? Después cuando veamos las posiciones básicas nos vamos a dar cuenta por qué tiene que incidir en determinada anatomía, determinadas partes, ¿sí? Y fíjense que acá esta luz me determina que el técnico colimó, ¿no es cierto? Colimó solamente la parte del dedo que quiso radiografiar y no dejó el colimador abierto, ¿no es cierto?, para toda la mano. Esto es un dispositivo que no en todos los servicios hay, que es para que el paciente apoye el resto de los dedos y esté más cómodo para hacer en este caso es un dedo perfil, y esto generalmente es de goma espuma,
o de telgopor para que, bueno, no salga reflejado y no interfiera con la anatomía. Vamos a continuar. Vamos a ver el procedimiento de exploración radiológica. Acá vemos una sala de rayos convencional, ¿sí? Común, que nos podemos encontrar cuando vayamos al campo práctico. La camilla con el dispositivo Buki acá abajo, está la bandeja portachasis acá, este es el tubo con las manijas para poder maniobrarlo, este es el Buki mural, esta es la manija donde se puede extraer para colocar el chasis acá adentro, esto es para hacer placas de tórax, abdomen, todo lo que sea parado. Después vamos a ir viendo las posiciones básicas. Este es todo el sistema de alto voltaje y de encendido del equipo. Procedimiento o exploración radiológica. Posicionar la parte del cuerpo a estudiar, alinear el RI, que era el receptor de imagen, y el RC, que era el rayo central del tubo, ¿no es cierto? Acá podemos ver, esto se está haciendo sobre la camilla, directo sobre el paciente, no está usando el Buki, en este caso la camilla, está solamente el chasis directo al paciente, ¿sí? Y generalmente los chasis tienen unas marquitas que nos indican los centros, y con la luz del colimador, que también tiene una intersección, vamos a tratar de alinear para que las dos coincidan en el centro, y ahí colocaríamos la anatomía que necesitamos estudiar en el centro del chasis. Debemos, por supuesto, seleccionar las medidas de protección contra las radiaciones. Esto lo tendremos que hacer previamente, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de este niño, generalmente si lo acompaña un adulto, le deberemos poner el chaleco plomado a la mamá, al papá que venga a acompañar al niño, ¿no es cierto? Nosotros nos vamos a esconder detrás del biombo plomado o saldremos de la habitación cerrando la puerta. Acá tenemos otros como guantes plomados, ¿sí? Eso se prevé con anticipación. Previamente también deberemos seleccionar los factores de exposición, es decir, la técnica, en la consola. El kilovoltaje, el miliamper segundo, que se selecciona mediante estos botones. Por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿sí? En este caso, ustedes vean, de este lado hay una silueta de un cuerpo humano y distintos sectores. Por ejemplo, este es un niño, un adulto delgado, mediano y grueso, y depende de esto nos va a ir dando técnicas de kilovoltaje y miliamperaje acorde, ¿no? Que nosotros después lo tenemos que corregir para hacer la exposición. Pero bueno, eso en este momento no nos interesa demasiado, porque necesitamos ver lo que es el posicionamiento. Dar instrucciones al paciente sobre la respiración, ¿sí? ¿Por qué? Es muy importante, por ejemplo, en los casos cuando hagamos radiografías de tórax, que deben sostener la respiración. Sostenemos la respiración, ¿por qué? Porque evitamos los movimientos, y cuando hacemos un movimiento, por supuesto, la placa no queda bien, queda una imagen como movida, sin resolución, sin bordes, por lo que se descarta, no puede salir una placa respirada o movida. Por eso le tenemos que dar las instrucciones previamente al paciente de todo lo que vamos a realizar y lo que necesitamos que haga. Por supuesto va a haber posiciones que no necesiten que el paciente no respire, solo que quede quieto, y otras que sí. Luego de todo eso, que hacemos el disparo, lo debemos llevar a procesar a la imagen. En este caso es una imagen digitalizada. La técnica tiene el chasis acá en la mano. Este chasis lo colocó dentro de esta ranura. Esta ranura es del CR, si se acuerdan de la parte de radiología digital. Extrae la pantalla que tiene dentro, la lee y la manda a la computadora, al monitor, donde la técnica acá en este caso le puede efectuar algunos retoques, puede seleccionar la derecha del paciente, el nombre, el apellido, que esté todo correcto,
y mandar a imprimirla, mandar a la otra estación donde está el médico que informa, ¿no es cierto? Grabarla en un CD. Esto devuelve la placa, que es reutilizable, la vuelve a meter dentro del chasis y nos entrega el chasis ya limpio para volver a usar. Veamos esto que es muy importante, esto es tema de pregunta de examen, la posición anatómica. Los que ya han visto anatomía lo deben tener mucho más claro. Pero bueno, posición anatómica, nosotros siempre vemos al paciente como si estuviese en posición anatómica. ¿Cómo es la posición anatómica? Bipedestación significa parado. Brazos en aducción, abajo, aducciones junto al cuerpo. ¿Se acuerdan que abducción era separar, aducción junto? Brazos en aducción, bipedestación, palmas hacia adelante, en supinación se llama las palmas hacia adelante o hacia arriba. Cabeza mirando al frente, manos y pies también mirando al frente. Esta es la posición anatómica. Visualización de las radiografías. Entonces nosotros vemos la radiografía, el médico va a ver la radiografía como si el paciente estuviera frente a nosotros en posición anatómica. Y lo que nunca nos debemos de olvidar es marcar la derecha del paciente. Ustedes se van a encontrar con libros de otros países que marcan la izquierda. Nosotros acá en Argentina marcamos la derecha del paciente. Se marcan con letras plomadas o simplemente alguna marquita de plomo. En algunos casos que no tienen se colocan una monedita, alguna marquita que nos indique, que le indique al médico cuál es la derecha del paciente. En este caso es una placa de tórax. Podemos observar, los que ya estuvieron anatomía se van a dar cuenta que la silueta cardíaca se va hacia la izquierda, ¿no es cierto? Todo el ventrículo izquierdo suele ocupar más esta zona. Pero hay una variación anatómica, que no es una patología sino una variación, que tiene, se llama situs inversus, donde el corazón, la parte del ventrículo izquierdo, se encuentra hacia el otro lado, es decir, hacia la derecha. Entonces, si yo no colocaría a la derecha del paciente, el doctor no sabría en realidad cómo está la anatomía del paciente. Entonces siempre se coloca la derecha. Y por supuesto en este caso yo la hubiese colocado un poquito más arriba para que no toque absolutamente ninguna parte de la anatomía del paciente. En este caso, si ustedes se dan cuenta, la R de right o de derecha estaría colocada encima de la clavícula, en la letra plomada. Esto se habría que evitarlo, habría que ponerlo un poquitito más arriba. Después vamos a ver cómo se coloca. Esto también es muy importante, planos, secciones y líneas del cuerpo. Espero que vayan anotando para tenerlo como ayuda a memoria, porque esto todo es pregunta de examen y es muy importante que lo sepan. Vamos a definir lo que es un plano. Dice: superficie donde se pueden trazar puntos y rectas, tiene dos dimensiones, longitud y anchura. Esa es la definición básica de plano. Veamos ahora lo que es plano sagital. Cualquier plano longitudinal que divida el cuerpo en parte derecha e izquierda se lo llama plano medio sagital o medial, y pasa justo por la línea media del cuerpo, lo divide en derecha e izquierda en partes iguales. Sí, pasa aproximadamente por la sutura sagital del cráneo. Para los que tuvieron anatomía les va a resultar un poco más fácil esto, si no ahora yo les voy a mostrar una imagen. Entonces tenemos que saber que el plano sagital es cualquier plano paralelo al plano medio sagital o medial que divida el cuerpo en parte derecha e izquierda. ¿Sí? Después tenemos el plano coronal o frontal. Ahora yo les voy a mostrar una imagen donde están los tres planos.
El plano coronal o frontal es cualquier plano que divida el cuerpo en anterior y posterior. El plano medio coronal o medio frontal es el que pasa justo por la mitad del cuerpo, aproximadamente por la sutura coronal del cráneo. Cualquier plano paralelo a ese plano medio coronal o medio frontal se llama plano coronal. Divide el cuerpo en anterior y posterior. Así sería un plano imaginario que pasaría por toda la longitud del cuerpo. Y el plano axial u horizontal se denomina cualquier plano que sea perpendicular al plano sagital, que habíamos visto, que dividía al cuerpo en parte derecha e izquierda, y que divide al cuerpo en parte superior e inferior. Para que sea un poco más claro, acá les muestro una imagen de los tres. Le indico con la flechita para que no se confunda. El plano sagital es un plano imaginario, se los voy a marcar todo con la flechita, es este. ¿Sí? Todo este plano se llama plano sagital o medio sagital porque justo pasa por la mitad. Divide el cuerpo en derecha e izquierda. Después tenemos un plano imaginario coronal, frontal, que es este que les marco acá, que divide al cuerpo en parte anterior y posterior. Y después tenemos los planos axiales, que son estos planos horizontales, que dividen al cuerpo en superior e inferior. Estos son los tres planos que vamos a manejar nosotros siempre. Por supuesto hay planos oblicuos, que es un plano longitudinal o transverso que forma un ángulo inclinado. No es paralelo a los planos sagitales ni axiales. Acá vemos un plano oblicuo o inclinado. Mucho nosotros no lo utilizamos. Y acá vemos el plano sagital o medio sagital, que divide el cuerpo en mitad derecha y mitad izquierda. Y en este caso tenemos el plano horizontal axial, que divide en superior e inferior. Y después este es el coronal, que vemos acá, que divide en anterior y posterior. Las secciones son sería un corte de una parte de un cuerpo, ¿sí? Una sección longitudinal. Esto lo vemos más en lo que es tomografía y resonancia. En este caso vemos que es un sagital, este es un axial, este es un oblicuo. Son secciones. Acá tenemos lo que le decían resonancia y tomografía, lo que son secciones longitudinales, axiales y coronales. Si nos ponemos a ver este plano que pasó por acá y me dio esta imagen de esta sección del cráneo, esta es una imagen axial, ¿sí? Igual se repite acá abajo. Acá tendríamos las órbitas y esta es la parte del cerebro, ¿sí? Acá lo mismo, ya bajó un poco más el plano, se fue a la nariz, ¿sí? En este caso tenemos planos longitudinales o sagitales. Si se dan cuenta, me dividió a la mitad, ¿sí? La sección. Y estos serían coronales porque los estoy viendo de adelante hacia atrás. Estos los voy a ver de derecha a izquierda, estos de abajo hacia arriba y estos de adelante hacia atrás. Esto también es axial, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Esto es de frontal o coronal. Esto es una tomografía y esto es una resonancia magnética. Muy bien, vamos a ver los planos del cráneo. Tenemos un plano basal y plano oclusal. Miren lo que es el plano basal. Plano transverso que une borde infraorbitario y conducto auditivo externo, también llamado plano de Frankfurt o infraorbitomeatal. Es un plano imaginario que me divide de inferior y superior. ¿Qué pasa? Por el borde de las órbitas, borde inferior de las órbitas,
pasa por el conducto auditivo externo. Y el plano oclusal el oclusal es el que forman cuando hacemos la mordida, ¿sí? Me divide superior e inferior de la mandíbula. Muy bien, veamos superficies y partes del cuerpo. Posterior o dorsal. La parte posterior o dorsal es la mitad trasera del paciente. Trasera del paciente. ¿Qué sería la mitad trasera del paciente? Si el paciente está en posición anatómica, me incluye toda la parte de atrás del paciente, la cabeza, la espalda, lo que son los muslos o los glúteos, la planta de los pies y el dorso de las manos. Esa es la parte posterior o dorsal. Y la parte anterior o ventral va a ser la mitad delantera, cabeza, pecho, y lo que es la parte superior de los pies, o el empeine que le decimos, y las palmas de las manos. Porque acuérdense que siempre vamos a ver el paciente en posición anatómica. Acá, para que se lo recuerden, la parte ventral o anterior y la parte dorsal o posterior. Manos y pies. En las manos y pies, la zona plantar va a ser la planta o superficie posterior de los pies, y la zona dorsal en la parte del pie va a ser la parte anterior del pie, y de la mano la superficie trasera o posterior de la mano. Palmar, acuérdense que es la palma de la mano en la posición anatómica, que es lo mismo que decimos ventral o superficie anterior de la mano. Esto, por favor, vayan haciéndose una ayuda a memoria por todos estos términos. Son muchos términos que los tienen que aprender, ir aprendiendo. Veamos entonces ahora proyecciones radiológicas, términos utilizados con mayor frecuencia. Proyección póstero-anterior. El rayo central sigue una trayectoria de posterior hacia anterior respecto del paciente. ¿Qué quiere decir esto? El rayo central ingresa por la parte posterior del cuerpo del paciente y sale o emerge por la parte anterior del mismo. Cuando hacemos una proyección póstero-anterior, el plano coronal del paciente es perpendicular al rayo central y el plano sagital del paciente es paralelo al rayo central. Esto es pregunta de examen. Proyección póstero-anterior. El rayo central ingresa por la parte posterior del paciente, emerge por la anterior, es decir, el paciente estaría de espaldas al tubo. Si hiciéramos una radiografía de tórax frente, todos, creo que la mayoría de todos, fuimos a hacernos una radiografía de tórax. Vieron que nos colocan de espaldas al tubo, mirando al receptor de la imagen, y nos piden que inspiremos, ¿no es cierto? Bueno, en ese caso, el rayo central ingresa por nuestra espalda, nuestra parte dorsal, emerge por nuestro pecho, nuestra parte anterior, y ahí, si nos ponemos a pensar, nuestro plano coronal está perpendicular a ese rayo central y nuestro plano sagital está paralelo. Acá vemos en la imagen, ¿sí? Esto sería una placa básica de tórax. Después, cuando veamos cuando veamos anatomía y posicionamiento básico de tórax, lo vamos a ver bien en detalle. Pero bueno, esto sería una proyección posterior-anterior. El paciente espaldas al tubo, en este caso, ¿no?, que es un tórax. Pero en cualquier otra parte de la anatomía, el rayo entraría de la parte posterior del paciente y emerge por la parte anterior. Después tenemos la inversa, que es la proyección antero-posterior, que va a ser lo mismo, pero bueno, el paciente en este caso mirando hacia el tubo. Entonces el rayo central
sigue una trayectoria de anterior a posterior respecto del paciente. Pasa lo mismo, el rayo es perpendicular al plano coronal y paralelo al plano sagital. Acá podemos ver, en este caso es una columna dorsal frente. ¿Sí? Vemos el rayo central, sería una representación gráfica del rayo. Entra por la parte anterior y emerge por la parte posterior. Acá atrás estaría ubicado adentro el chasis, ¿sí? El receptor de imagen. Proyección postero-anterior oblicua. Proyección postero-anterior la vamos a abreviar PA. Va a entrar el rayo central por el cuerpo del paciente, la parte de atrás, emerger por la parte anterior del mismo, pero el plano coronal del paciente va a estar oblicuo al RC. La proyección antero-posterior oblicua sería lo mismo, pero el rayo central ingresa por la parte anterior y emerge por la parte posterior. Veamos acá la imagen. La imagen tenemos, para ser más gráfico, la proyección oblicua postero-anterior y antero-posterior. En la primera proyección vamos a ver la oblicua antero-posterior, AP, con rotación medial o interna. Dice, ¿no es cierto? El paciente rotó el pie o la pierna hacia la parte interna de su cuerpo. ¿Sí? Su plano coronal está inclinado, su plano sagital también, y el rayo central entró por la parte anterior o el empeine, ¿sí? Y emergió por la parte posterior o plantar. En este caso, proyección oblicua postero-anterior con rotación lateral o externa. El paciente rota hacia afuera de su cuerpo, ¿sí? Y el rayo central vemos que entra por la parte del dorso de la mano, la parte de atrás de la mano. Se acuerda que lo estamos viendo al paciente en posición anatómica. Emerge por la parte anterior, emerge por la parte anterior, ¿sí? Los planos coronales y sagitales están oblicuos en este caso. Proyección medio-lateral y lateromedial. Medio-lateral, el rayo central ingresa por la superficie medial del cuerpo, emerge por la parte lateral. Y la proyección lateromedial ingresa por la superficie lateral del cuerpo y emerge por la parte medial del mismo. Vamos a verlo en una imagen. Proyección medio-lateral. Vemos acá un tobillo de perfil. Este es el receptor de imagen. Veamos que el rayo ingresa por la parte medial o interna del paciente, emerge por la parte lateral o externa. En el caso de la muñeca de perfil, vemos que entra por la parte lateral o externa e ingresa por la medial o interna. Son un poco complicadas de entender, pero bueno, a medida que vayamos practicando las posiciones, vamos a ir entendiendo qué es lo que está hacia afuera, qué es lo que está hacia adentro. En este caso, si estamos en posición anatómica, acuérdense que el radio se encuentra exterior, ¿sí? Exterior al brazo, hacia el lado externo, ¿sí? Si quieren una memotécnica que nos ayuda, se acuerdan que si queremos subir el volumen, por ejemplo, de la radio, del estéreo, del auto, lo que sea, hacemos con el pulgar y el índice. Entonces eso nos hace acordar que el radio, si señalamos el índice y ponemos posición anatómica, está hacia afuera. Es una buena memotécnica para que se puedan acordar. Bueno, ya vamos finalizando, ¿sí? Terminología y posición radiológica 1, la segunda parte, posiciones generales del cuerpo.
Se nos hizo un poco largo el video, pero es mucho. Esto es muy importante que lo sepas, ¿sí? Posiciones generales del cuerpo, muy importante que lo sepan. Supino, el paciente está acostado sobre la espalda mirando hacia arriba. Ya no vamos a decir más el paciente está acostado boca arriba, vamos a decir el paciente está supino. ¿Sí? De ahora en adelante decimos en posición supino, el paciente está acostado sobre la espalda mirando hacia arriba. ¿Sí? Doña Rosa diría el paciente está acostado boca arriba, nosotros vamos a decir el paciente se halla supino. Prono, el paciente está acostado sobre el abdomen mirando hacia abajo, la cabeza puede estar de lado. No vamos a decir más el paciente está boca abajo, vamos a decir el paciente prono. ¿Sí? Supino hacia arriba, prono hacia abajo. Acá tenemos las imágenes, ¿sí? Supino, paciente hacia arriba, prono, paciente hacia abajo, puede estar la cabeza de lateral. Bipedestación erecto, paciente parado, ya no vamos a decir más paciente parado o paciente de pie, decimos en bipedestación. Recostado, paciente acostado en cualquier posición, puede ser recostado dorsal, recostado ventral, recostado lateral. Recostado no es ni supino ni prono, es como ladeado, ¿sí? Posición de Trendelenburg. Esta posición es muy importante en los estudios contrastados. Este paciente, o sea, el paciente en posición de Trendelenburg, está acostado con todo el cuerpo inclinado de manera que la cabeza esté más baja que los pies, ¿sí? Posición de Trendelenburg. Y la posición de Fowler es la inversa. La cabeza está más alta que los pies. La posición de Sims, que es de semipronación, es una posición oblicua, recostada. El paciente va a estar generalmente hacia abajo, con el lado anterior izquierdo apoyado, el muslo y la rodilla derecha flexionada y separado un poco, ¿sí? Se utiliza para introducir el tubo rectal al realizar enema de vario. Estos son estudios de contraste, estas posiciones se utilizan mucho, ¿sí? Posición de Sims. La posición de litotomía o ginecológica, el paciente recostado supino, es decir, hacia arriba, con las rodillas y caderas flexionadas, los muslos en abducción, o sea, separados, rotación externa, y puede tener los soportes en el tobillo. Posiciones específicas del cuerpo, falta poquito ya. Posición lateral, espero que esto estén anotándolo. Posición lateral, paciente acerca al lado derecho o al lado izquierdo, al cuerpo, del cuerpo al receptor de imagen, ¿sí? En este caso, la paciente está apoyando el lado derecho hacia el receptor de imagen, colocaron el RAID de derecha y el rayo central estaría del lado de nosotros, ¿no es cierto? Posición oblicua. Puede ser oblicua anterior derecha, oblicua posterior izquierda, se abrevia con OAD, OAI, oblicua anterior derecha, oblicua anterior izquierda. Los planos coronales o sagitales forman un ángulo, no son paralelos al receptor, ni paralelos ni perpendiculares, ¿sí? En este caso, oblicua anterior derecha, la paciente apoyó la parte derecha, vean que apoyó el hombro derecho. También lo puede hacer apoyando la parte posterior. En ese caso va a ser oblicua posterior derecha o oblicua posterior izquierda, ¿sí? Después veremos más adelante para qué son estas, se utilizan estas posiciones, ¿sí? Pero tenemos que saber, cuando nos diga, bueno, el paciente en posición oblicua anterior derecha, ya lo tenemos que saber cómo colocarlo. Posición de cúbito dorsal o ventral lateral. En este caso está de cúbito dorsal. Lateral derecho o izquierdo. ¿Por qué? Porque acuérdense que de cúbito dorsal es acostado sobre su espalda. Sería supino en todo caso, si quieren, ¿sí? De cúbito dorsal. Decúbito es el paciente acostado. Dorsal en este caso es el apoyando toda la parte posterior del cuerpo.
Lateral derecho o izquierdo significa que el rayo central va a entrar por el lateral derecho del paciente, o, si la paciente estuviese al revés, entraría por el lateral izquierdo. El rayo horizontal, como lo vemos acá, ¿sí? Después veremos para qué se utilizan estas imágenes de abdomen. Decúbito ventral también puede ser derecho o izquierdo. Decúbito dijimos que es el paciente acostado, en este caso ventral o prono si ustedes quieren, pero ventrales apoya toda la parte anterior. Puede ser lateral derecho o lateral izquierdo. Y en este caso, si ustedes ven acá, el rayo central está entrando por la parte izquierda del paciente, ¿sí? Y allá emergió por la parte derecha. También puede ser al inverso. Términos adicionales de uso especial en proyección. Se nos hizo largo el video, pido disculpas nuevamente, pero es mucho contenido. Con esto es para las 2 primeras semanas y con esto van a ir bien a practicar al simulador, ¿sí? Proyección axial. En esta posición se produce una angulación longitudinal del rayo central respecto al eje longitudinal de la parte anatómica explorada. Parece un trabalengua, ¿no? Pero bueno, vamos a leerlo tranquilos y explicado. La proyección axial está dirigida, o sería lo más paralela posible, al eje longitudinal del cuerpo o parte del cuerpo que queremos estudiar. Vamos a verlos con una imagen. En este caso parecería, ustedes lo pueden ver, dice proyección axial superinferior. Vamos a ir desgranando de a poquito esto para poder verlo. Esta imagen de chasis parecería que estuviese al revés, pero no está al revés, es una imagen de un libro. El libro es americano y generalmente marcan la parte izquierda, no la derecha, bueno, tiene todas esas cosas. Supongamos que este es un receptor de imagen adecuado para esta proyección. Dice superinferior, claro, porque el rayo central va desde superior hacia inferior. Bien, axial, ¿qué significa? El rayo central, si ustedes se dan cuenta, teníamos nosotros el eje longitudinal del cuerpo. El eje longitudinal del cuerpo iría en esta dirección también, ¿sí? Y recorrería todo el largo, en este caso, de la cabeza. Entonces la proyección axial lo que busca es recorrer esa misma dirección. En este caso en la cabeza, una proyección axial deberíamos ubicarla de esta manera, ¿sí? Tenemos una proyección ínfero-superior. Lo mismo, vieron que el eje longitudinal del cuerpo recorre en esta dirección. En este caso es un axial de hombro. ¿Por qué ínfero-superior? Porque el rayo central, lo ubicamos de este lado, y va desde la parte inferior del cuerpo, que sería la axila, y emerge por la parte superior, que sería la parte de arriba del hombro. ¿Sí? Después veremos en qué se utilizan estas proyecciones para ver qué cosas, ¿sí? Proyección tangencial. El rayo cruza una parte anatómica y proyecta el perfil de su silueta sin superposiciones. El rayo toca una curva o superficie en un solo punto. La proyección tangencial la podemos ver acá. Proyección tangencial de rótula, es decir, busca acompañar o rozar la anatomía, ¿sí? Estas son proyecciones tangenciales. En este caso busca rozar el pómulo de la señora, en este caso, mal llamado, perdón, yo no tenemos que decir más, sino el hueso malar, ¿sí? Para proyectarlo, quizás haya tenido algún traumatismo y lo quieren despejar. Son proyecciones tangenciales, o sea que rozan las anatomías, las curvas de los huesos. Bueno, hasta acá los voy a dejar descansar, ¿sí? Espero que lo puedan anotar, vayan y vuelvan en el video. Les voy a dejar, por supuesto, un apunte
donde van a tener todo también detallado con las imágenes para que tengan para guardarlas y estudiarlas de vuelta. Así que nos vemos en el otro video, que sería la segunda parte, que vamos a ver otras cosas también importantes como esta, y después nos vamos a meter de lleno en todo lo que es radiología y posiciones básicas.